Hola, hola, bienvenidos a esta nueva edición de Lee conmigo, la Biblia. Hoy martes 13 de julio del 2021, nuestro programa es el número 194 y estamos encantados, por supuesto, de recibirlos nuevamente y de compartir la lectura de la palabra de Dios. Y como siempre, comenzamos con nuestro devocional. ¿Nos acompañan? Y nuestro devocional se titula ¿Por qué y cómo adorar? En su libro The Vision and the Vow, La visión y el voto, Pete Greig cuenta cómo un distinguido crítico de arte estaba estudiando un bellísimo cuadro del maestro renacentista italiano Filippino Lippi en la Galería Nacional de Londres. Estuvo ahí contemplando aquella obra del siglo XV, observando a María sosteniendo al niño Jesús en su regazo, con los santos Domingo y Jerónimo arrodillados cerca de ellos. Sin embargo, había algo en la obra que le preocupaba. No había duda de la habilidad de Lippi, su uso del color y la composición, pero las proporciones de la imagen parecían un poco equivocadas. Las colinas en el fondo parecían exageradas, como si fueran a salir del cuadro y fueran a caer al piso pulido de la galería en algún momento. Los dos santos arrodillados se veían raros e incómodos. El crítico de arte Robert Cumming no fue el primero en criticar el trabajo de Lippi, por su parte y por su pobre perspectiva, pero pudo ser el último en hacerlo porque en aquel momento tuvo una revelación. De repente, se le ocurrió que el problema podría ser suyo. La pintura nunca había sido pensada para estar en una galería. La pintura de Lippi había sido encargada para colgarse en un lugar de oración. El decoroso crítico cayó de rodillas ante el cuadro en la galería pública. De repente, vio que las generaciones de críticos de arte habían pasado por alto. Desde una nueva perspectiva, Robert Cumming descubrió una pieza perfectamente proporcionada. El primer plano se había movido naturalmente al fondo, mientras que los santos parecían asentados. Su incomodidad, como la pintura misma, se había convertido en gracia. Ahora María lo miraba directamente de forma atenta y amable, mientras él se arrodillaba a sus pies entre los santos Domingo y Jerónimo. No era la perspectiva de la pintura la que había estado equivocada durante todos aquellos años. Era la perspectiva de la gente que la miraba. Robert Cumming, de rodillas, encontró una belleza que Robert Cumming, el orgulloso crítico de arte, no podía. La pintura solo cobraba vida para los que estaban de rodillas en oración. La perspectiva correcta es la posición de adoración. El Salmo 84, de los versos 8 al 12, nos habla de descubre las bendiciones de la adoración. No hay nada en este mundo que se compare con adorar a Dios, andar en una relación cercana con Él y disfrutar de su favor. Esto es lo que el salmista ora. Oye mi oración, Señor Dios Todopoderoso. Pon sobre tu ungido tus ojos bondadosos. Este salmo completo es acerca de las bendiciones de adorar a Dios en su morada, que durante aquel periodo era el templo de Jerusalén. Aquel que mora en la casa de Dios es bendecido y siempre estará alabando, dice el verso 4. El salmista dice que prefiere pasar un día en la presencia de Dios que 1000 en otros lugares. Vale más pasar un día en los atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero cuidar la entrada de la casa de mi Dios que habitar entre los impíos, dice el verso 10. Adorar a Dios es el experimentarlo como sol y escudo, bañados en su luz y calidez. Su escudo defiéndenos del mal, dice el verso 11. El salmista ora por ello, pues sabe lo maravilloso que es. Dios nos concede honor y gloria. El Señor brinda generosamente su bondad a los que se conducen sin tacha. Señor Todopoderoso, dichosos los que en ti confían.
Romanos nos enseña: adora solo a Dios. Con el tiempo acabas convirtiéndote en aquello que adoras. Si adoramos ídolos sin valor, nuestras vidas se vuelven inútiles. Si adoramos a Dios finalmente, llegaremos a ser como Él. En este pasaje el apóstol Pablo comienza a revelar lo que ha ido mal en el mundo. El corazón del problema es que la humanidad ha estado adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador. Por supuesto, Dios se había revelado específicamente a la nación judía, pero ¿y a los que nunca habían oído las buenas nuevas? El argumento de Pablo es que nadie tiene excusa. Dios se ha revelado en su creación. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se las ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder y su naturaleza divina. Así que no tienen excusa para no conocer a Dios. Este conocimiento de Dios es solamente parcial y limitado. Pero como dice el salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos. Salmo 19, verso 1. Solo tenemos que mirar al mundo creado para saber que tiene que haber un Dios. El problema con el mundo es que a pesar de que esta revelación de Dios, no quisieron adorarlo, no glorificaron a Dios ni le dieron gracias. En cambio, rindieron culto y sirvieron las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo. Por ello el apóstol Pablo escribe: Dios los entregó. Dios permitió que siguiéramos nuestro propio camino para que por fin pudiéramos aprender acerca de las terribles consecuencias que traen. En última instancia, la vida alejada de la adoración a Dios es inútil, como está escrito en la traducción de la Biblia de Message. Es sin Dios y sin amor, la traducción del versículo 27. Como no quisieron reconocer a Dios, Él, a su vez, dejó de insistirles y los dejó andar sueltos, y entonces todo el infierno se desató. A medida que la adoración a Dios entra en declive, la moralidad de la sociedad se deteriora como consecuencia. No debemos sorprendernos de que muchas de las cosas descritas en este pasaje hayan sucedido en nuestra nación como consecuencia del declive de la adoración a Dios. Si quieres mantenerte en la perspectiva correcta, mantén tus ojos fijos en Jesús y sigue adorando y sirviendo al Creador. Segunda de Reyes, capítulo 24, nos dice: ora por la restauración de la adoración. A veces, al observar nuestra sociedad, parece que estamos en una especie de exilio. También puede parecer que la iglesia se está derrumbando. En este pasaje vemos que el pueblo de Dios ha pasado por tiempos desesperados en el pasado, pero vemos que hay esperanza para el futuro. Al final del libro de Reyes leemos las terribles consecuencias de una nación que ha hecho exactamente lo que el apóstol Pablo describe en el nuevo pasaje del Nuevo Testamento que vamos a leer en el día de hoy. Se habían apartado de adorar a Dios para adorar a ídolos, es decir, cosas creadas. Como resultado, vemos la destrucción de Jerusalén y su templo, y vemos la gente yéndose al exilio. Durante el reinado de Joaquín, en el año 597 a.C., las tropas de Nabucodonosor, rey de Babilonia, marcharon contra Jerusalén y la sitiaron. Los líderes del pueblo fueron llevados al exilio. El siguiente rey fue nombrado por el rey de Babilonia, Sedequías. No era mejor y las cosas iban de mal en peor, ya que Nabucodonosor nuevamente sitió a Jerusalén. Esta vez el resultado fue aún más devastador. Nabucodonosor le prendió fuego al templo del Señor, al palacio real y a todas las cosas en Jerusalén, incluso a todos los edificios importantes. El pueblo fue llevado al exilio. Judá fue al exilio, huérfano de su tierra. Está escrito: el Señor en su ira los echó de su presencia. Todo esto sucedió en Jerusalén y en Judá. Todo esto tiene que leerse junto con los libros de los profetas Jeremías y Ezequiel, quienes profetizaban en aquel momento. Especialmente
El capítulo 13 y el capítulo de Jeremías y el capítulo 39 y 52 de Ezequiel, en los capítulos 12 y 24. La mayor pérdida para el pueblo de Dios fue la destrucción del templo. Era el lugar donde adoraban a Dios y experimentaban su presencia. La peor consecuencia del exilio fue que fueron echados de su presencia. Sin embargo, el libro de Reyes termina con un pequeño rayo de esperanza. Joaquín, rey de Judá, fue puesto en libertad por el rey de Babilonia en el año 37 de su exilio y es invitado a comer regularmente a la mesa del rey. El exilio no va a durar para siempre y aquí da una nota de anticipación de las cosas buenas que están por venir. El pueblo de Dios regresará del exilio y reconstruirá el templo y comenzará a disfrutar de la presencia de Dios y adorarlo una vez más. Iniciamos nuestra lectura en el Salmo 84, versos 8 al 12. Señor Dios Todopoderoso, escucha mi oración. Dios de Jacob, escúchame. Dios nuestro, protege a nuestro protector. Sé bueno con tu rey elegido. Un día en tu templo es mejor que 1000 días en cualquier otro lugar. Preferiría ser el portero de la casa de mi Dios que vivir en la casa de un perverso. El Señor Dios brilla sobre nosotros y nos protege, nos bendice con bondad y gloria. El Señor no le niega ninguna bendición al que vive con integridad. El Señor Todopoderoso, qué afortunados son los que confían en ti. Romanos capítulo 1 versos 18 al 32. Pues lo que se conoce de Dios está revelado desde el cielo en su ira. Está en contra de los que se rebelan contra Él y cometen injusticias contra otros. Ellos conocen la verdad, pero la ocultan con la maldad que practican. Lo que se conoce sobre Dios, ellos lo saben muy bien, porque Dios mismo se lo ha mostrado. Porque lo que de Dios es invisible, o sea, su poder eterno, y todo aquello que lo que hace ser Dios, se ha hecho claramente visible desde la creación del mundo. El ser humano ha podido entender todo eso con facilidad al observar la creación de Dios. Así que la humanidad no tiene excusa alguna para hacer todo el mal que hace. Aunque los seres humanos conocían a Dios, no lo respetaron como Él merece ni le dieron gracias. Terminaron pensando bobadas y se cerraron al entendimiento. Se creían sabios, pero solo eran unos tontos, y cambiaron la grandeza del Dios inmortal para adorar ídolos hechos con forma de simples hombres mortales, aves, cuadrúpedos y serpientes. La gente estaba llena de pecado y quería hacer solamente el mal. Por eso, Dios permitió que fueran esclavizados por los pecados sexuales que cometían y deshonraron sus cuerpos unos con otros. Cambiaron el verdadero Dios por uno de mentira. Adoraron y sirvieron a la creación en lugar de adorar y servir a Dios, el Creador, a quien sea la honra para siempre. Así sea. Por eso, Dios los dejó seguir sus pasiones vergonzosas. Sus mujeres dejaron de tener relaciones sexuales con los hombres, que es lo natural, y empezaron a tener relaciones sexuales con otras mujeres. De la misma forma, los hombres dejaron de tener relaciones sexuales con las mujeres, que es lo natural, y empezaron a desearse entre ellos. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y recibieron en sí mismos el pago merecido por su desviación, ya que la gente creyó que no era importante conocer a Dios. Él los dejó que siguieran pervirtiendo su mente y terminaron haciendo lo que no deben. Esta gente se mantiene haciendo toda clase de injusticia, corrupción, codicia y maldad. Viven llenos de envidia, asesinatos, peleas y fraudes. Siempre están pensando mal de los demás. Son unos chismosos, hablan mal de los demás, odian a Dios, son insolentes, orgullosos, vanidosos, no obedecen a sus padres e inventan maldades, son insensatos, no cumplen sus promesas y son insensibles y no tienen piedad de nadie, aunque saben que la ley de Dios dice que quienes hacen esto
merecen morir, no les importa y siguen haciéndolo. Además afirman que están en lo correcto los que hacen todo esto. Segunda de Reyes, capítulo 24, versos 8 al 20. Joaquín tenía 18 años cuando comenzó a reinar y gobernó por 3 meses en Jerusalén. El nombre de su mamá era Nehustá, hija de Elnatán de Jerusalén. Joaquín hizo lo que no le agrada al Señor, tal como había hecho su papá. Por aquel tiempo las tropas de Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegaron a Jerusalén y la rodearon. Cuando ya la tenían sitiada, el rey Nabucodonosor de Babilonia llegó a la ciudad. Joaquín, rey de Judá, salió para entregarse al rey de Babilonia. La mamá de Joaquín, sus oficiales, los líderes y los oficiales también lo acompañaban. Entonces el rey de Babilonia capturó a Joaquín en el 8º año del reinado de Nabucodonosor. Nabucodonosor tomó de Jerusalén todos los tesoros del templo del Señor y los tesoros del rey. Nabucodonosor, tal como el Señor lo había dicho, hizo pedazos los artículos de oro que Salomón, rey de Israel, había puesto en el templo del Señor. Nabucodonosor capturó a toda la gente de Jerusalén, a los líderes y otra gente importante. En total, se llevó 10.000 prisioneros. No dejó a nadie en el país excepto a la gente pobre. De Jerusalén, Nabucodonosor se llevó los prisioneros a Babilonia, a Joaquín, a su mamá, a sus esposas, sus oficiales y la gente más importante del país. También se llevó prisioneros a 7.000 soldados, 1.000 artesanos y herreros, todos ellos con formación militar. Se los llevó todos prisioneros a Babilonia. El rey de Babilonia nombró a el rey Matanías, tío de Joaquín, en lugar de Joaquín, y le cambió el nombre por Sedequías. Tenía 21 años cuando comenzó a reinar y gobernó 11 años en Jerusalén. Su mamá se llamaba Hamutal, hija de Jeremías, y era de Libná. Sedequías hizo lo que no le agradaba al Señor y anduvo en los mismos malos pasos que Joacim. Por eso el Señor se enojó con Jerusalén y Judá y los echó de su presencia. Segunda de Reyes, capítulo 25. Entonces Nabucodonosor, rey de Babilonia, atacó con todo su ejército a Jerusalén el día 10, el 10º mes del 9º año del rey Sedequías. Nabucodonosor rodeó a Jerusalén con su ejército y construyó un muro de tierra alrededor de la ciudad. La ciudad estuvo sitiada hasta el 11º año del reino de Sedequías, rey de Judá. La hambruna se hizo cada vez peor dentro de la ciudad, y para el 9º día del 4º mes no había más alimentos para el pueblo. El ejército de Nabucodonosor abrió una brecha en el muro de la ciudad. Aquella misma noche, el rey Sedequías y todo su ejército huyeron por una puerta secreta que pasaba por el muro doble de la ciudad, cerca del jardín del rey. Los soldados enemigos tenían rodeada la ciudad, pero Sedequías y sus hombres escaparon por el camino del Arabá. Pero el ejército babilónico persiguió al rey y le dio alcance en la llanura de Jericó. Allí todo el ejército de Sedequías huyó y se dispersó. Los babilonios capturaron al rey y lo llevaron ante el rey de Babilonia en Riblá, y se dictó sentencia contra Sedequías. Ante los ojos de Sedequías, el rey de Babilonia mandó degollar a los hijos de Sedequías. Luego le sacaron los ojos, lo encadenaron y se lo llevaron prisionero a Babilonia. A los 7 días del 5º mes del año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, Nabuzaradán, comandante de la guardia y alto funcionario del gobierno, logró entrar a Jerusalén. Incendió el templo del Señor, el palacio real y las residencias de Jerusalén, e incluso las casas más grandes. Entonces todo el ejército de Babilonia, que estaba bajo su mando, derribó las murallas de Jerusalén. Nabuzaradán capturó a toda la gente que estaba en la ciudad y la llevó prisionera, incluso a los que se habían pasado al bando del rey de Babilonia. Sin embargo, la parte más pobre de la población, Nabuzaradán dejó para que cuidaran las viñas y las cosechas. Los soldados babilonios despedazaron todos los objetos de bronce del templo del Señor.
Rompieron las columnas de bronce, las plataformas de bronce, el tanque grande de bronce del templo del Señor, y cargaron todo el bronce para Babilonia. También se llevaron las ollas, las palas, las apagavelas, las cucharas y todos los utensilios de bronce que se usaban en el servicio del templo. Nabuzaradán tomó las fuentes para portar fuego, los platos hondos, y se llevó todos los objetos de oro por el valor del oro y todo lo que era de plata por el valor de la plata. No fue posible calcular el peso de las 2 columnas de bronce, del enorme tanque de bronce y las bases de bronce que hizo el rey Salomón para el templo del Señor. Cada columna medía 8 metros de altura. El capitel de bronce que estaba sobre la columna medía 2 metros de altura y estaba decorado con una celosía y granadas grabadas en todo su alrededor. Las 2 columnas tenían el mismo diseño. El comandante de la guardia tomó presos a Seraías, el sumo sacerdote, y a Sofonías, segundo sacerdote, y a los 3 porteros del templo como prisioneros. De los que quedaban en la ciudad, tomó presos al comandante que estaba a cargo de los soldados, a 5 consejeros del rey, y al jefe de reclutamiento del ejército, que era el que reunía a la gente y elegía a los que tenían que cumplir el servicio militar, y a 60 personas de importancia que todavía quedaban en la ciudad. Nabuzaradán, comandante de la guardia, los apresó y los llevó ante el rey de Babilonia, que estaba en Riblá. Este dio la orden de que los ejecutaran allí mismo en Riblá, en el territorio de Hamat. Así fue desterrada la nación de Judá. Nabucodonosor, rey de Babilonia, nombró gobernador sobre la gente que dejó en Judá a Gedalías, hijo de Ahicán, nieto de Safán. Cuando los oficiales del ejército supieron que Gedalías había sido nombrado gobernador por el rey de Babilonia, fueron a verlo en Mizpa. Ellos eran Ismael, hijo de Netanías, y Joanán, hijo de Carea, Seraías, hijo de Tanhumet de Netofa, y Hazanías, hijo de Macá. Gedalías les hizo esta promesa a los oficiales y a sus hombres: no tengan miedo de los oficiales babilonios, quédense aquí y sirvan al rey de Babilonia y todo les irá bien. En el mes 7, Ismael, hijo de Netanías, nieto de Alisama, que era de la familia real, fue con 10 de sus hombres y atacaron a Gedalías en Mizpa y lo mataron a él, a los babilonios y a los judíos que lo acompañaban. Entonces, temerosos de los babilonios, todo el pueblo, grandes y pequeños, junto con sus oficiales del ejército, huyeron a Egipto. Fue el día 27 del mes 12 del año 37 del destierro del rey Joaquín de Judá, que llegó al poder en Babilonia el rey Evil Merodach. En el primer año de su reinado, sacó a Joaquín de la cárcel, le dio buen trato y le favoreció con un puesto más importante que el de los otros reyes que estaban con él en Babilonia. Joaquín dejó de usar uniforme de prisionero y hasta su muerte compartió la mesa del rey. Además, el rey Evil Merodach le dio a Joaquín una pensión diaria por el resto de su vida. Y así hemos finalizado nuestra lectura del día de hoy y te invitamos a compartir esta oración. Señor, te adoro hoy. Un día en tu presencia es mejor que 1000 en otro lugar. Ayúdame a seguir confiando en ti y adorarte. Señor, oramos para que nuestra sociedad sea parte de adorar las cosas creadas y sea restaurada la adoración solo a ti, nuestro Creador. Señor, clamamos por la restauración y el avivamiento. Restaura tu iglesia en este país, reavívanos de nuevo. Oro para que nuestra nación se vuelva a ti, vuelva a adorarte, que disfrute de tu presencia y que de rodillas ante ti vea las cosas desde la perspectiva correcta. Amén. Y así llegamos al final de nuestra emisión del día de hoy, martes 13 de julio del 2021, programa número 194. Estamos a 6 días de nuestro programa número 200 y mucho más cerca de la meta,
de cumplir nuestro objetivo de los 365 días junto a la palabra de Dios. Un enorme abrazo para todos, muchas bendiciones y nos volveremos a encontrar, si Dios así lo permite, el día de mañana con otra edición de Lee conmigo la Biblia. Bendiciones.